Hola a todos, hoy vamos a hacer un problema de estequiometría mezclando varios conceptos que creo que os puede ser muy útil para preparar un examen de estequiometría a nivel de bachillerato. Entre los conceptos que vamos a ver en este problema destacan el de reactivo limitante, cálculos con reactivos en disolución, vamos a introducir el concepto de concentración en tanto por ciento en masa, vamos a aclarar también el concepto de densidad de una disolución y después, posteriormente, haremos un cálculo masa-volumen para determinar el volumen del gas que se forma en la reacción química que vamos a ver. El problema dice lo siguiente, dice que el cloro es un elemento corrosivo y peligroso, por lo que en muchos laboratorios se suele evitar su almacenamiento y se sintetiza en el momento del uso. La reacción química que hace que se pueda sintetizar el cloro sería la siguiente. Partimos de una disolución de ácido clorhídrico, que lo vamos a poner bien, a ver si puedo escribirlo que se vea bien. Partimos de ácido clorhídrico, una disolución de ácido clorhídrico acuoso, está disuelto en agua. Lo vamos a hacer reaccionar con dióxido de manganeso, la reacción me la están dando en todo momento. Dióxido de manganeso, que sería un sólido, y cuando reaccionan el ácido clorhídrico con dióxido de manganeso, se va a formar el dicloruro de manganeso, también disuelto en agua. Se nos va a formar también agua y vamos a sintetizar el cloro, que es lo que queremos, el cloro gaseoso, que es lo que queremos para no tener que almacenarlo en el laboratorio. Lo primero que nos dice el problema es que ajustemos la reacción. Vamos a proceder al ajuste de la reacción. Si nos fijamos, lo primero que vemos es que en los productos tenemos 2 átomos de cloro por aquí y 2 átomos de cloro por aquí. Total, 4 átomos de cloro. Ponemos un 4 delante y ya tenemos los 4 átomos de cloro, tanto en reactivos como en productos. Ahora vemos que tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí tenemos 2, pues si ponemos un 2 delante ya tendremos 2 por 2 los 4 átomos de hidrógeno. 2 de oxígeno por aquí, 2 de oxígeno por aquí y 1 de manganeso por aquí, 1 de manganeso por aquí. Con lo cual la reacción ya estaría ajustada. A continuación nos dicen que asumiendo que el rendimiento es el 100%, que determinemos el volumen de cloro medido en condiciones normales. Acordaros que condiciones normales son presión igual a 1 atmósfera y temperatura igual a 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 grados Kelvin. O también que un mol de cualquier gas en condiciones normales, ya sabéis que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces vamos a determinar el volumen de cloro en condiciones normales, que es posible obtener a partir de 15 gramos del dióxido de manganeso, cuando reaccionan con 45 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico. Es un ácido clorhídrico comercial de un 37% en masa su concentración, en masa, y de una densidad de 1,14 gramos partido mililitro. Vale, y como datos nos dan pues las masas atómicas del hidrógeno, que vale una unidad, 1, masa atómica del cloro, que es 35,5 unidades, redondeando, 35,45, 35,5, masa atómica del manganeso, que vale 55, y masa atómica del oxígeno, que es igual a 16. Empezamos el problema. Como vemos, tenemos dos cantidades de reactivos. Tenemos 45 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico y 15 gramos del dióxido de manganeso. Cuando tenemos dos cantidades de reactivos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Uno de ellos se gastará por completo, uno de los dos, no sabemos cuál, y será el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se gasta por completo, y del otro se gastará una parte y sobrará otra, y lo denominaremos reactivo en exceso porque sobra una parte del reactivo que ponemos. Entonces, antes de hacer los cálculos del volumen de cloro, tenemos que determinar cuál es el reactivo limitante, cuál se gasta por completo. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo calculo el volumen, por ejemplo, con los 15 gramos de dióxido de manganeso. Si el dióxido de manganeso fuera el reactivo que está en exceso, no reaccionarían los 15 gramos que tengo, reaccionaría menos porque una parte sobraría y la cantidad de cloro que estuviera calculando sería muchísimo más de la que se va a formar. Entonces, primero, determinamos cuál es el reactivo limitante. Para determinar cuál es el reactivo limitante, lo primero que voy a hacer, como aquí me dan la masa del dióxido de manganeso, pues voy a determinar aquí la masa de ácido clorhídrico pura que va a reaccionar con el dióxido de manganeso a partir del volumen de la disolución que me dan. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues si nos vamos a la densidad de una disolución es igual a la masa de la disolución
Y cuando hablamos de masa de la disolución, hablamos de masa de soluto y disolvente. Estaríamos hablando soluto, que es ácido clorhídrico, y agua, que es el disolvente, partido del volumen de la disolución, también soluto y disolvente. Como tenemos la densidad, que me la dan, y tenemos el volumen de la disolución, que también me lo dan, podemos calcular la masa de la disolución que estaré tomando cuando coge esos 45 mililitros. 1,14 gramos partido mililitro, que es la densidad, sería igual a la masa de la disolución, que la vamos a llamar X, partido el volumen, que era 45 mililitros. Mililitros se va con mililitros y despejamos la X, que será igual a 1,14 por 45 y tendremos los gramos, que será la masa de la disolución. Esto me daba 51,3 gramos de disolución. En esta disolución, como hemos dicho, tenemos ácido clorhídrico y agua. De estos 51,3 gramos, lo que va a reaccionar solo es el ácido clorhídrico, el agua no va a reaccionar. ¿Cómo sabemos la cantidad de ácido clorhídrico puro que tenemos en estos 51,3 gramos? Pues para esto tenemos el tanto por ciento en masa. Nos dan el dato de, por cada 100 gramos de disolución, cuántos gramos son de ácido clorhídrico puro, que en este caso serían 37. Si planteamos esto, si sabemos que de cada 100 gramos de disolución, 37 gramos son de ácido clorhídrico puros, de soluto, pues en 51,3 gramos de disolución, ¿cuántos tendremos de clorhídrico puros? X. Y la cantidad de ácido clorhídrico puros que nos sale es de 18,98 gramos de clorhídrico puros. Entonces ya tenemos determinado la cantidad de clorhídrico puros. Ahora vamos a ver de estos 15 gramos de dióxido de manganeso y de estos 18,98, que podríamos haber aproximado perfectamente a 19, pero bueno, es igual. De estos 18,98 gramos de clorhídrico puro, ¿cuál es el reactivo que se gasta por completo, que será el reactivo limitante, y cuál es el que está en exceso? Pues yo, para hacer esto, siempre supongo que uno de los dos, el que queráis, es el reactivo limitante. Yo en este caso suponemos que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico. Voy a suponer que el que se gasta por completo es el ácido clorhídrico. Y entonces voy a suponer que se gastan los 18,98 gramos. Y voy a calcular la cantidad de dióxido de manganeso que necesito para que se gaste todo el clorhídrico. Si la cantidad que yo obtenga es más pequeña que 15 gramos, tendré bastante y el reactivo limitante será el ácido clorhídrico. Si cuando calculemos la cantidad de dióxido de manganeso que necesito para que reaccionen los 18,98 gramos de ácido clorhídrico puros, me sale que esa cantidad es mayor que 15 gramos, no tengo suficiente y entonces no he acertado con la elección del reactivo limitante y el reactivo limitante, por lo tanto, sería el otro, el dióxido de manganeso. Vamos a empezar a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es calcular la masa molecular, porque la voy a necesitar, del ácido clorhídrico, que será 1 más 35,5, 36,5 unidades, y la masa molecular del dióxido de manganeso, que será 55 para el manganeso más 2 por 16, 87 unidades. Entonces, nos vamos a la estequiometría de la reacción. La estequiometría de la reacción lo que me dice es que por cada 4 moles de ácido clorhídrico reacciona 1 mol de dióxido de manganeso. Por cada 4, 1. Vamos a pasar los 4 moles a gramos y 1 mol a gramos. 1 mol coincide con la masa molecular expresada en gramos. Si tengo 4 moles de ácido clorhídrico, tendré 4 por su masa molecular, que es 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Y esto reacciona con 1 mol de dióxido de manganeso, que será igual a su masa molecular, 87 gramos de dióxido de manganeso. Si yo tuviera 4 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico, necesitaría 87 gramos de dióxido de manganeso para que reaccionara. Si tenemos, vamos a suponer que se gasta, porque hemos supuesto que es el reactivo limitante, que se gasta todo el ácido clorhídrico. Si se gastan los 18,98 gramos que tenemos de ácido clorhídrico, que son los que teníamos en los 45 mililitros de disolución, ¿cuánto dióxido de manganeso necesitamos? Pues X. Si hacemos el cálculo, multiplicamos 87 por 18,98, lo dividimos entre 4 y lo dividimos entre 36,5, obtenemos que necesitamos 11,3 gramos de dióxido de manganeso.
¿Tengo suficiente dióxido de manganeso? Pues obviamente sí, porque tengo 15 gramos. Esta cantidad es menor que los 15 gramos que tengo. Por lo tanto, hemos acertado con la elección del reactivo limitante. ¿Qué ocurrirá? Que se gastará todo el ácido clorhídrico, el reactivo limitante ya sabemos que es el ácido clorhídrico, que se gasta todo el ácido clorhídrico que tengo, se gasta todo, se gastarían los 18,98 gramos y que tengo un reactivo en exceso, que es el dióxido de manganeso. ¿Cuánto se va a gastar de dióxido de manganeso? Pues se gastan de dióxido de manganeso 11,3 gramos. ¿Y cuánto sobra? No nos lo piden, pero si nos lo pidieran, pues sobraría los 15 que tenemos menos los 11,3 que se ha gastado y eso nos sale que sobra 3,7 gramos, sería lo que sobraría. Ya sabemos cuál es el reactivo limitante. A partir de que sabemos que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, voy a calcular el volumen de cloro que se va a formar utilizando que se gasta todo el ácido clorhídrico. ¿Podríamos hacerlo con el reactivo en exceso? Sí, pero yo aconsejo que se haga siempre con el reactivo limitante para no equivocarnos. ¿Cómo lo haríamos con el reactivo en exceso? Pues haciendo los cálculos solamente con los 11,3 gramos que son los que reaccionan. Estos 3,7 no reaccionan, sobran y por eso no los podemos poner ahí a la hora de hacer los cálculos. Vale, pues vamos a borrar aquí y una vez tenemos ya que sabemos cuál es el reactivo limitante, vamos a calcular ahora el volumen que vamos a obtener de clorogas que vamos a sintetizar por la reacción que nos da. Vamos a borrar y me voy a dejar los datos que tenemos a la izquierda por si los necesitamos. Vale. Voy a calcular el volumen. Para calcular el volumen del gas, yo sé que un mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales. También lo podría hacer con la ecuación de los gases ideales, pero así va a ser más rápido. Entonces voy a determinar los moles de cloro que se me van a formar a partir de la cantidad de ácido clorhídrico que ha reaccionado. Y lo primero que voy a calcular son los moles de ácido clorhídrico que han reaccionado. Sabemos que los moles, en este caso de ácido clorhídrico, será igual a la masa de ácido clorhídrico que ha reaccionado partido de su masa molecular. La masa era 18,98 gramos porque reaccionaba todo, hemos dicho que era el reactivo limitante, y la masa molecular la habíamos calculado 36,5. Luego nos sale que reaccionan 0,52 moles de ácido clorhídrico. Y por tanto, con la estequiometría de la reacción ya podemos calcular los moles de cloro que se forman. Con 4 moles de ácido clorhídrico se me formaría un mol de clorogas. Por lo tanto, con 0,52 moles, que es la cantidad que ha reaccionado, se me formarán X y obtenemos 0,52 dividido entre 4, pues nos sale 0,13 moles de cloro gaseoso. Y ahora simplemente, como estamos en condiciones normales, si un mol de cloro ocupa un volumen en condiciones normales de 22,4 litros, pues en 0,13 moles, X litros. Multiplicamos 0,13 por 22,4 y nos salen 2,9 litros de cloro, que es la cantidad de cloro que vamos a obtener a partir de la reacción y las cantidades que tenemos de los reactivos. Con esto acabaríamos el problema. Como veis, como resumen del problema, estamos mezclando varios cálculos. Estamos mezclando un cálculo de determinar cuál es el reactivo limitante, cálculo con reactivo en disolución, donde hemos aplicado lo que es la densidad de la disolución y la forma de expresar la concentración de la disolución como tanto por ciento en masa. Y por último, hemos hecho un cálculo de un volumen de un gas a partir de una cantidad inicial en gramos, que sería un cálculo masa-volumen, para determinar la cantidad de producto que se me forma, suponiendo que el rendimiento, como nos han dicho, es del 100%. Si no, una vez tenemos la cantidad de gas, si nos dieran otro tipo de rendimiento, por ejemplo un 85%, pues la cantidad real sería el 2,9 litros, el 85% de 2,9 litros. Pero como el rendimiento es del 100%, se queda mucho más sencillo y acabamos ahí el cálculo. Espero que lo hayáis entendido y que os sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.